SCP-044. Clasificación del objeto. Seguro. Una corriente constante de iones hidronio, átomos de oxígeno no enlazados y otras trazas de radicales libres emana desde la boca del cañón de SCP-044 en todo momento. Debido a esto, las estaciones de acoplamiento de SCP-044 deben estar bien ventiladas para impedir la acumulación de gases peligrosos y humedad. Los cobertores del cañón deben estar puestos en todo momento para evitar que aves y animales pequeños ingresen dentro del tubo de SCP-044. Ya que SCP-044 no ha estado involucrado en ningún incidente significativo en los últimos años que ha estado en posesión de la Fundación, SCP-044 ha sido reclasificado como seguro. ¿Debo realmente definir incidentes significativos? Si los procedimientos de contención y los protocolos estándar de seguridad son ejecutados, 044 no debería ser más peligroso que cualquier otra gran arma. No, el incidente Bear no cuenta. SCP-044 es un obús, secretamente manufacturado en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial por los ingenieros Krupp, personalmente supervisados por Albert Speer, ministro alemán de Armas y Producción Bélica, bajo el mando de Adolf Hitler. SCP-044 es único no solo por su peso de 247 toneladas largas, sino también porque dispara artillería no convencional utilizando un método de fuego atípico. En lugar de tener una recámara para la carga de los depósitos, la parte trasera del cañón se configura en una cámara de compresión de aire masiva. Cualquier objeto o pila de objetos que quepa en la boca del cañón puede ser cargado como munición. Debido a su tamaño, SCP-044 debe permanecer sobre rieles y requiere 2 locomotoras de carga para ser movido. Los investigadores creen que SCP-044 debilita las uniones atómicas y moleculares en cualquier material cargado en el cañón. Sin embargo, el método por el cual SCP-044 afecta estos enlaces no es conocido, debido primariamente a los numerosos y complejos mecanismos que componen la carcasa y llevan a cabo el funcionamiento de SCP-044. De hecho, algunos mecanismos parecen ser inútiles y no se cree que hagan nada más que girar o hacer ruido, incluso cuando SCP-044 no está provisto de energía. Tanto equipamiento como personal se ha perdido mientras se exploraba el interior del cañón de SCP-044. Cuando SCP-044 es disparado, toda la materia en el interior es expulsada a una alta tasa de velocidad como un trazo rojo brillante, proporcional en tamaño a la cantidad de masa cargada en el cañón. Al golpear un objeto sólido o el suelo, el trazo explota con un rendimiento proporcional a la masa de la munición originales. La eficiencia se incrementará mientras más tiempo permanezca la carga en el cañón. El mayor rendimiento conocido se logró cuando el administrador cargó su camioneta diésel de 8.900 kilogramos en su totalidad dentro de la boca de SCP-044 y fue disparada.